continuamos hablando de la tabla periódica. ¿Cómo es que se ordenan los elementos en ella y cuáles son los diferentes tipos de elementos que existen? Bueno, algo que debes de tener muy en consideración es que los elementos en la tabla periódica se encuentran ordenados de acuerdo a su número atómico. En el módulo 3 vamos a explicar más sobre este concepto. En este momento podemos considerarlo que es como su número de lista. Fíjate, los elementos siempre tienen un numerito, usualmente está en la esquina superior izquierda de cada celda, y por ejemplo en este caso el hidrógeno es el 1, el helio es el 2, el litio es el 3, berilio 4, boro 5, etc. hasta llegar al 118 que comentamos es el número de elementos que se conocen en la actualidad. Algo que se conoce como ley periódica es justo que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática a medida que se incrementa el número atómico. Y que bueno, cada cierto número de repeticiones, esto es cuando tenemos un conjunto de una familia, estos van a ser elementos que se parezcan. Entonces, no lo olvides. ¿Cuál es el criterio que se usa para acomodar a los elementos en la tabla periódica para ordenarlos? El orden creciente de su número atómico. Toma muchísima nota de esto. Ahora hablemos de los diferentes tipos de elementos. Si vemos esta imagen, claramente ubicamos que esto es un metal. Todos decimos sí es un metal. Bueno, si te fijas está en estado sólido y los metales tienen ciertas características muy distintivas como el brillo. En la tabla periódica podemos encontrar a los metales como el hierro, el cobre, el zinc, el mercurio, el aluminio. ¿Qué características tienen? Te pido que tomes nota de cada una de estas en tu cuaderno. Como, digamos, el subtema es justo propiedades o características de los metales. Bueno, sabemos que son buenos conductores de electricidad y calor, ¿no? Justo la instalación eléctrica de las casas, por ejemplo, está hecha de cobre. Y que bueno, si tienes una cuchara o una olla que está al fuego en la estufa, pues no la vas a tocar porque como conduce bien el calor, sabes que si la tocas te puedes quemar. La mayoría de los metales están en estado sólido, excepto ¿quién? Que todos lo conocemos, el mercurio, que es un metal que se usa en los termómetros. La mayoría de los sólidos que son duros y tienen un brillo característico que justo nos permite identificar algo que es metálico. Los metales son maleables y ojo, no nada más te quedes con esta palabra. ¿Qué significa maleable? Maleable significa que pueden formar láminas. Al final una lata de aluminio no es más que una lámina unida, ¿no? O sea, plegada y unida. Los metales son dúctiles, esto quiere decir que pueden formar alambres o tubos o cuestiones, digamos, de formas alargadas. Es importante, anota estas definiciones. ¿Qué significa maleable? Puede formar lámina. ¿Qué significa dúctil? Puede formar alambres. Y en cuestiones químicas, los metales, lo vamos a ver en las clases siguientes, siempre pierden electrones y forman cationes. Este concepto lo vamos a ver después, no te preocupes. La otra cuestión es que los metales reaccionan con oxígeno y forman óxidos, ¿no? Todo el mundo ubica un metal como esta cadena oxidada. Bueno, estas son las características de los metales. ¿Cómo son los no metales? Justo todo lo contrario. No es que estén en un estado de agregación principal, sino hay no metales que son gaseosos, otros que son sólidos, otros que son líquidos. Por ejemplo, el oxígeno es un no metal gaseoso. El bromo es un no metal líquido. El yodo es un no metal sólido. Que recuerdas, lo vimos en la clase pasada de química, es un sólido que se sublima. O sea, pasa con la acción de calor, pasa de estado sólido a gas. A diferencia de los metales, estos son los sólidos quebradizos y no tienen brillo, o sea, son opacos. No son maleables, no son dúctiles, es decir, no forman láminas, no forman alambres, ni hilos, ni cuestiones alargadas. No conducen electricidad usualmente, son malones para eso, chafones. Y a diferencia de los metales también ocurre lo contrario, ¿no? Aceptan electrones y forman aniones, no te preocupes, este concepto lo vamos a ver la siguiente semana. Reaccionan con oxígeno y forman anhídridos. ¿Quién es un anhídrido? El dióxido de carbono, CO2. Es el carbono, que es un metal, ahorita te digo dónde están en la tabla periódica, y oxígeno.
En esta tabla, si te fijas, vienen por colores. ¿Dónde están los metales? Pues primero algo que vemos es que la mayoría de los elementos son metales, la gran mayoría. Los no metales vienen de color rojito y fíjate que hay una categoría intermedia que son semimetales o también los llamamos metaloides. Cuando tomes tus notas te pido que anotes estos dos nombres. ¿Qué cuestión vemos importante? Aquí hay una escalerita y más adelante te voy a mostrar dónde está la división, pero justo es esta que estoy marcando. Esta escalerita marca la división, digamos en sentido estricto, entre metales y no metales. La otra cuestión es que el único no metal, perdóname, que está del lado izquierdo, el único es el hidrógeno. Es una excepción, siempre hay excepciones a las reglas. Y bueno, ¿a qué me refiero con los metaloides? Ya hablamos de metales, de no metales. Bueno, los metaloides justo son una fusión o una combinación o un estado, digamos, intermedio entre metales y no metales. El ejemplo clásico que te pido que te aprendas es el silicio. Es importantísimo. En este momento tú estás usando silicio porque estás viendo este video en un dispositivo, tableta, computadora, celular. Y estos dispositivos electrónicos tienen circuitos y los circuitos están hechos de silicio. El silicio es importantísimo por esta cuestión tecnológica y es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Forma los silicatos. Si te suena el cuarzo, bueno, ahí está el silicio. Y bueno, le da nombre, tú sabes, en California existe una zona que se llama el Silicon Valley, el Valle del Silicio. Y es tan importante porque en este sitio están ubicadas empresas como Google, Facebook, etcétera, o sea, transnacionales y toda la cuestión de desarrollo tecnológico, que es, digamos, el puntero, ¿no?, en el mundo. Y justo se llama así porque, bueno, hace alusión a la cuestión tecnológica. Entonces, de no metales, de metaloides hay 7, pero con que te aprendas de verdad dónde están, o sea, esta posición, estas posiciones y algunos ejemplos, en este caso, bueno, de los metaloides o semimetales. Es importantísimo esto, ¿no? Ya terminamos. Toma notas. En el PDF que te pedimos que descargaras, lo que sugerimos es que descargues, lo imprimas como en el módulo anterior y que hagas esta notita. Yo lo coloreé aquí, me quedó medio feito, a ti te va a quedar a lo mejor mucho mejor, donde señales las zonas. Esto es crucial, puede venir en el examen, viene en el temario, entonces apréndelo. ¿Dónde están los metales? Aquí están en azul. ¿Dónde están los no metales? Esta es la línea divisoria que yo te comentaba. Estos son los metaloides, que te dije que son 7 y corrijo, son 6. Y vamos a ponerle aquí una categoría diferente a los gases nobles. Pongámosle otro color distinto. Ajá. Revisa tus notas, haz los apuntes, revisa tus notas y te pido que hagas la prueba. Nos vemos en el siguiente módulo.